Buen día, los saludo con mucho gusto y les comento que esta es una grabación para la clase de geografía. Ya saben que mi nombre es Isidro de Aro Hernández. Vamos a trabajar juntos este semestre y bueno, esta sería, digamos, la parte introductoria de lo que es la definición de geografía y su objeto de estudio. En primer término, vamos a comentar que la geografía es una ciencia que así de manera muy general podemos decir que se dedica al estudio de la Tierra. Pero para entender bien cómo surgió esta ciencia y cómo ha evolucionado su manera de estudiar la Tierra, necesitamos hacer un poquito de historia. Por ello, les voy a comentar que la geografía, al igual que muchas de las ciencias naturales principalmente, eh, tuvieron mucha influencia de la civilización de los griegos. Los griegos fueron una civilización muy avanzada para su tiempo, considerando que estuvieron en su apogeo hace entre 2500 y 2300 años más o menos. Entonces, los griegos tuvieron un grupo de personas que se interesaron mucho por el estudio del ser humano y por el estudio de la naturaleza. Se dedicaban a observar. Son los que nosotros hemos conocido como los filósofos. La palabra filosofía pues quiere decir amante de la sabiduría. Pero los filósofos o los hombres de conocimiento de ese tiempo se dedicaban a observar, a analizar lo que observaban y además comentaban acerca de ello. De esta manera surgen muchas de las ciencias que manejamos actualmente. Entonces la palabra geografía proviene de dos vocablos de origen griego, que son geos, que quiere decir tierra, y grafos, que quiere decir descripción. Así que etimológicamente podemos decir que la geografía es el estudio de la tierra. Si nosotros observamos nuestro planeta es, ahorita ya lo sabemos, gracias a los avances de la ciencia y la tecnología, podemos ver incluso imágenes satelitales de nuestro planeta y sabemos que su forma es aproximadamente esférica. Y el tamaño calculado de esta esfera es de 40.000 kilómetros, 40.070 kilómetros aproximadamente de circunferencia perimetral. Es decir, el ecuador terrestre, que es un círculo imaginario que parte la Tierra en dos mitades, más o menos tiene un promedio de 40.070 kilómetros de perímetro. Entonces ya nos podemos dar una idea del tamaño de nuestro planeta. Ahora, ¿qué nos interesa saber de nuestro planeta? Pues nos interesa saber todo. ¿Por qué nuestro planeta mantiene estas condiciones, mantiene esta temperatura? ¿Por qué se mueve el viento? ¿Por qué se mueve el agua oceánica? ¿De dónde vienen los ríos? ¿Por qué tenemos agua en el subsuelo? ¿Por qué tiembla? ¿Por qué hay una erupción volcánica? Entonces queremos saber muchas cosas de nuestro planeta, pero para entenderlas tenemos que estudiar nuestro planeta desde varios puntos de vista. Primero que nada tenemos que saber cuál es su lugar en el espacio y cuáles son los astros que ejercen influencia sobre él. Aquí tenemos, por ejemplo, que la Tierra gira alrededor del Sol y la Luna a su vez gira alrededor de la Tierra. ¿Sí? Es una eh, idea heliocentrista, se le llama, que habla de que el Sol es el centro del sistema solar. Entonces nosotros tardamos en dar una vuelta alrededor del Sol 365 días aproximadamente y la Luna tarda 28 días en dar una vuelta alrededor de nosotros. Pero esto, ¿qué efectos tiene sobre nuestro planeta? Sobre el agua, el aire, la tierra. ¿Qué efectos puede representar? Todo eso tenemos que conocer para explicar los fenómenos
en nuestro planeta. Aquí podemos ver, por ejemplo, que se aprecia la nubosidad, se aprecia la distribución del agua oceánica con respecto a la masa continental. Incluso podemos ver aquí una nubosidad en forma de remolino, que es probablemente un ciclón o una tormenta tropical, un evento meteorológico que está en ese momento ejerciendo un efecto sobre el Pacífico mexicano y particularmente sobre la península de Baja California, que tanto nos interesa porque vivimos en ella. Si nosotros continuamos, podemos ver aquí una imagen tomada al atardecer, en la noche, en una digamos, fase de transición entre la tarde y noche, y podemos ver cómo los puntos iluminados representan núcleos poblacionales. La geografía también se dedica a observar cómo se comportan los seres humanos, por qué se asientan en ciertos lugares de manera más numerosa, por qué hay lugares que están despoblados, por qué se mueven de un lugar a otro, a qué actividades económicas se dedican, por qué hay eventos humanos como las guerras, como los conflictos sociales. Todo eso es también motivo de estudio de la geografía, para que vean el alcance de esta ciencia que abarca aspectos naturales, pero también aspectos que tienen que ver con los seres humanos, con nosotros. Si bien la geografía fue primero estudiada por los griegos, cuando los griegos la estudiaron, la geografía tenía un carácter meramente descriptivo. Fue hasta tiempos mucho más recientes donde un francés de nombre Emmanuel de Marton, que aparece aquí en esta especie de moneda impresa, le da un carácter más, digamos, más científico en el sentido moderno de la palabra. Es decir, ya no se limitaba la geografía a observar los eventos, los acontecimientos y describirlos, sino ahora también trataba de ir un poquito más allá, buscar las causas que los producen. Y esto es sumamente importante porque si nada más nos quedamos en una etapa de contemplación, de observación y de descripción, de narración, no vamos a obtener respuestas ni vamos a poder alcanzar tampoco una fase científica muy importante, que es la fase predictiva, que nos va a permitir conocer los eventos más a fondo y sacarles provecho también, prevenir algunos desastres o tomar providencias ante ellos. Entonces, la geografía, antes que nada, tenemos que reconocer el hecho de que es una ciencia. La geografía es una ciencia. ¿Y qué es una ciencia? Pues una ciencia es un conjunto de conocimientos que tienen como característica que son verdaderos. La ciencia no puede mentir. ¿Por qué no puede mentir la ciencia? Bueno, porque los conocimientos científicos pueden ser sujetos y están sujetos a la comprobación. Si un científico se dedicara a publicar mentiras, pues la misma comunidad científica se encargaría de desenmascararlo, de aclarar sus mentiras hasta que prevalezca la verdad. El propósito de la ciencia es alcanzar conocimientos que nos permitan conocer nuestra realidad en el universo, en la sociedad, en la naturaleza. Ahora, ¿cómo la ciencia obtiene esos conocimientos y los comprueba? Pues a través de una herramienta muy valiosa que se llama investigación. La investigación puede recurrir a diferentes técnicas dependiendo de las respuestas que se quieran obtener o de los problemas que se quieran abordar. Por ejemplo, a nivel escolar nosotros podemos hacer investigación documental. A nivel ya de ciencias naturales podemos recurrir como técnica de investigación a la observación. De la observación, el experimento, ya sea en la naturaleza o en el laboratorio, también es una técnica de investigación. Las encuestas, si estamos hablando de un problema de tipo social, una encuesta puede darnos información sobre lo que opina la sociedad, o sobre lo que sabe la sociedad, o sobre lo que prefiere la sociedad.
Una entrevista a un especialista puede darnos también respuestas. Por ejemplo, ahorita que estamos con el asunto de la pandemia, ¿a quién le vamos a preguntar sobre aspectos de la pandemia? Pues a un especialista. Le vamos a preguntar a un médico, le vamos a preguntar a un epidemiólogo. No puede ser que una persona del público en general nos dé opiniones que sean lo suficientemente válidas como para ser consideradas con seriedad. Tenemos que recurrir a las fuentes de información más sustentadas, ¿sí? Más lógicas. En este caso los especialistas o artículos científicos son los que nos van a dar respuesta sobre los temas más importantes del universo. La ciencia se vale de un método para hacer sus estudios. Ese método es el método científico. Ustedes ya lo han estudiado en otras ciencias, tanto sociales como naturales, durante el bachillerato. Entonces, aquí damos rápidamente un repaso nada más de los pasos del método científico. El primer paso sería un planteamiento del problema, que es una duda, una interrogante que surge de la observación de la naturaleza, de la sociedad, en base, también tomando en cuenta lo que ya sabemos, las ideas preconcebidas. Y al estar observando, pues surgen las interrogantes. Esa interrogante, si nosotros la puntualizamos, la hacemos concreta y la planteamos como una pregunta, pues sería el primer paso del método, que es el planteamiento del problema. El segundo paso se refiere a la formulación de las hipótesis, que ustedes saben que son posibles respuestas que nosotros suponemos para tratar de resolver la duda o el problema planteado. Pero sabemos que están esas suposiciones todavía no comprobadas, ¿no? Luego viene lo que es la etapa de la investigación. Aquí viene diseño de experimentos, pero no necesariamente tienen que ser experimentos. Puede ser a través de la observación, puede ser a través de la herramienta, puede ser a través de la consulta en fuentes confiables. En fin, la investigación tiene varias herramientas. Pero entonces una tercera etapa sería la investigación. Una vez obtenidos los resultados, vamos a comparar la hipótesis con los resultados y vamos a alcanzar conclusiones. Que esas conclusiones pueden llegar a ser leyes o teorías científicas dependiendo de la formalidad con la que logremos alcanzarlas y qué tan sustentadas y comprobadas estén nuestras conclusiones. Pero en el menor de los casos, por ejemplo a nivel escolar, vamos a obtener respuestas a nuestros planteamientos. Claro que de esas respuestas pues van a derivar otras preguntas y este es el cuento de nunca acabar. La ciencia no tiene fin. Vamos aprendiendo una cosa, pero surgen 20, 30 dudas más y vamos a tratarlas de resolver y seguimos aprendiendo y así sucesivamente siguen surgiendo nuevas dudas. Si ya sabemos que la geografía es una ciencia, bueno, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es el objeto central de su estudio? El objeto central de su estudio, ya lo vimos, es lo que pasa, lo que sucede en la Tierra. Pero tenemos que ver que la Tierra es muy compleja. Entonces, para estudiarla tenemos que estudiarla en partes. Tenemos que estudiar a la Tierra como astro, tenemos que estudiar a la Tierra en su parte interna, porque su parte interna tiene influencia sobre la parte externa. Entonces tenemos que saber cómo está por dentro, tenemos que saber cómo está la roca que envuelve a la Tierra, o sea, la corteza terrestre, luego el agua que está sobre la corteza terrestre, que representaría lo que es el océano. Luego tenemos que saber qué pasa con el agua continental y tenemos que tenemos que saber qué pasa con la envuelta gaseosa que cubre la Tierra, que es la atmósfera. Y bueno, para entender todo esto, ya dijimos, tenemos que entender el contexto de nuestro planeta. Entonces, todo eso es el objeto de estudio. Todos los acontecimientos, sucesos que pasan en la Tierra y su explicación sería el objeto de estudio de esta ciencia que estamos abordando a través de esta asignatura. Entonces, todos los sucesos, eventos, acontecimientos los podemos clasificar y se clasifican básicamente en dos tipos, en fenómenos geográficos y hechos geográficos. Así se clasifican.
¿Y qué diferencia hay entre un fenómeno geográfico y un hecho geográfico? Bueno, aquí pusimos de la manera más resumida las diferencias. Un fenómeno es brusco, rápido, es perceptible. Cuando digo perceptible, me estoy refiriendo al uso de nuestros sentidos. Desde ese punto de vista, nosotros podemos decir que el viento, como lo sentimos, es un fenómeno. La lluvia, eh, un temblor, un volcán, el oleaje, son fenómenos geográficos. Y los hechos geográficos son lentos y son imperceptibles a través de nuestros sentidos. Por ejemplo, una montaña, la vemos ahí nosotros y aparentemente no hay cambio, pero sí podemos encontrar evidencias de los cambios. Por ejemplo, aquí en la península de Baja California es muy común que en las montañas te encuentres áreas donde se observan muchos restos de organismos marinos. Y decimos nosotros, ¿cómo llegaron estos restos aquí arriba de la montaña? Bueno, porque evidentemente esa montaña en algún momento no estuvo ahí. Cambió la configuración de la superficie rocosa y eso hizo que un fondo marino emergiera y estuviera ahora en forma de montaña. Pero eso, como no lo percibimos, es un hecho geográfico. Ahora, hay que aclarar que estos sucesos, eventos, acontecimientos pueden ser tanto naturales como sociales. Entonces, por ejemplo, una guerra es un fenómeno social, es un fenómeno geográfico social. Pero, por ejemplo, la configuración de la población estadounidense en la actualidad es un hecho social. ¿Sí? No sabemos, no vimos nosotros cómo se dio directamente cómo se dio esa configuración para que hubiese tantos grupos raciales diferentes ahí en Estados Unidos. Pero si ya lo estudiamos con un referente histórico, pues nos vamos a dar cuenta que hubo migraciones, ya sea porque llegaron huyendo de sus países por la pobreza, por la falta de oportunidades, como el caso de los latinos que viven en Estados Unidos, o fueron llevados como esclavos, por ejemplo en el caso de la comunidad negra originalmente. Bueno, eso ya estamos explicando el hecho. Entonces los hechos son lentos, no se pueden percibir con nuestros sentidos, y los fenómenos son rápidos, bruscos, sí se pueden percibir con nuestros sentidos. Entonces todos estos hechos y fenómenos que ocurren en las diferentes partes de la Tierra son el objeto de estudio de esta maravillosa ciencia. Luego, la geografía tiene unos principios metodológicos básicos que aplica en sus estudios. Esos principios son 4 y aquí los estamos observando. Son causalidad, localización, relación o correlación y evolución. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que al realizar sus estudios, la ciencia geográfica, primero que nada aplica el principio de causalidad, es decir, si va a estudiar un acontecimiento social o natural, busca las causas que lo provocaron para poderlo entender a plenitud. Pero además también trata de ubicar en la superficie de la Tierra donde se encuentra el acontecimiento, ya sea hecho o fenómeno. ¿De qué tamaño es? ¿Qué tan fuerte es? ¿Hasta dónde alcanza su influencia? Todo eso tiene que ver con el principio de localización. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de los ciclones es muy claro porque cuando vemos un boletín de las alertas ciclónicas que emite el Servicio Meteorológico Nacional, vemos que el ciclón tiene una ubicación, un tamaño, un desplazamiento en cierta dirección y eso nos permite prepararnos para recibirlo y hacerlo con la mayor seguridad. Relación, porque los eventos tienen, por supuesto, una relación que está ligada a las causas. Si las causas que producen un evento se repiten en otro lugar y en otro momento, pues el evento se va a repetir. Eso lo podemos ir nosotros conociendo con base al establecimiento de las causas que producen los eventos y a la localización de los mismos. Y el último principio es el de evolución.
eso es simplemente asumir que todo en la Tierra se está moviendo, que todo está cambiando constantemente. Incluso si salimos a caminar, el camino de ida y el camino de regreso no van a ser el mismo porque el viento ya sopló y se llevó algunas partículas de polvo hacia otra parte y ya está cambiando el escenario, aunque nosotros no lo podamos percibir directamente. Bueno, la geografía entonces estudia todos los hechos y los fenómenos que suceden en la Tierra. Pero, ¿cómo vamos a organizar el estudio de la geografía? La geografía es tan amplia que para poderla abordar, podemos abordarla a partir de las ramas o divisiones. Si lo vemos desde el punto de vista de del contexto que vamos a estudiar, de dónde vamos a realizar los estudios, podemos decir que la geografía puede ser geografía general cuando estudia de manera global lo que sucede en el planeta, o puede ser también geografía regional cuando analiza las características geográficas de un área en particular, por ejemplo, de, de nuestra localidad o de nuestra entidad o de la región del país, que puede ser, por ejemplo, la región noroeste en este caso, que abarcaría los estados de Sonora, Sinaloa, y la península de Baja California. Puede ser desde ese punto de vista las divisiones de la geografía. Ahora, si hablamos ya de las divisiones de la geografía general en sí, podemos decir que hay tres divisiones: la geografía física, la geografía biológica y la geografía humana. La geografía física se dedica a estudiar todos los fenómenos físicos, que eso es lo que pasa en el agua, en la roca, en el aire o en el interior de la Tierra o incluso en el espacio. Todo eso tiene que ver con la geografía física. La geografía biológica tiene que ver con la influencia de estas condiciones físicas sobre la distribución de los seres vivos. Y la geografía humana tiene que ver con todos los fenómenos sociales, todos los fenómenos que están ligados al ser humano, las migraciones, la situación económica, la situación de la actividad productiva, las guerras, todo eso lo estudia la geografía humana. Aquí vienen algunas subramas de cada rama, que en la geografía física están consideradas meteorología, climatología, hidrología, geomorfología, que se refiere a la forma de la Tierra. En la geografía biológica está mencionadas como ejemplo la fitogeografía, que tendría que ver con las plantas, y la zoogeografía, que tiene que ver con los animales, o sea, cómo se distribuyen las especies dependiendo de las condiciones, del clima, del tipo de suelo, de la disponibilidad de agua, etc. Y la geografía humana, que tiene que ver con aspectos económicos, políticos, militares, sociales, productivos, etc. Entonces así tenemos las ramas o divisiones de la geografía. Y luego están las llamadas ciencias auxiliares de la geografía. Las ciencias auxiliares son aquellas ciencias que la geografía las toma como herramientas, como su nombre lo indica, como auxiliares para poder conocer los acontecimientos en el planeta. Y para ello se requieren un montón de ciencias. Aquí están mencionadas la química, la física, matemáticas, biología, geología, política, sociología, historia, y hay muchas más que pudiéramos mencionar. Pero así a grandes rasgos, estas serían las ciencias auxiliares. Vean que no hay ciencias aisladas. Pues. Las ciencias, para poder conocer la naturaleza o la cuestión social, requieren de herramientas que les permitan con mayor claridad alcanzar sus respuestas. El universo no está, digamos, fragmentado, pues es uno solo. Nosotros lo dividimos en áreas de conocimiento para estudiarlo con mayor facilidad. Es como en una biblioteca que clasificamos los libros por temas. Y bueno, hasta llegar a la pregunta y la respuesta de por qué la geografía es considerada una ciencia mixta. ¿Por qué la geografía es una ciencia mixta? La respuesta es que si analizamos las ramas y el objeto de estudio, vamos a darnos cuenta que la geografía bien puede estar ubicada dentro de las ciencias sociales y las ciencias naturales. Porque si se fijan, aborda todos los aspectos de la naturaleza en la Tierra, pero también aborda todos los
aspectos de la sociedad y del ser humano, qué pasa con nosotros. Entonces, la geografía por eso es considerada una ciencia mixta y una ciencia que podemos considerar también como integradora, porque integra conocimientos del área física, del área natural, del área biológica, del área social, inclusive desde un contexto o desde una perspectiva que considera la Tierra como astro, porque no se puede entender de otra manera. ¿Cómo explicamos la temperatura de la Tierra si no metemos, por ejemplo, al Sol? ¿Cómo explicamos que haya vida en la Tierra si no consideramos el agua? O sea, no se puede tomar el conocimiento como algo aislado, ¿verdad? Y bueno, por hoy es todo. Eso fue lo que es la definición de geografía, las ramas de la geografía, el objeto de estudio de la geografía y por qué la geografía es una ciencia mixta. Estén al pendiente de las actividades que se les deja en la plataforma de Google Classroom. Sigan atendiendo las medidas de seguridad sanitaria que las autoridades nos solicitan y estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario, háganmela llegar para que les podamos dar respuesta y podamos interactuar. Muchas gracias por su atención, me despido de ustedes, hasta la próxima.